Hola, mi nombre es Juan Morgado y os voy a hablar sobre la segunda declinación del latín. El objetivo de esta presentación es que al final sepáis reconocer el sistema de casos de los sustantivos y adjetivos pertenecientes a la segunda declinación del latín. Con sistema de casos me refiero a caso nominativo, caso vocativo, caso acusativo, genitivo, dativo, ablativo y locativo. Vamos a por ello. Dentro del contenido de esta videolección haremos primero una breve introducción, luego miraremos el cuadro de terminaciones que será vuestra herramienta de trabajo, miraremos unos ejemplos y al final haremos una breve conclusión. El latín, como ya sabéis, tiene 5 declinaciones que no son más que una forma que tenemos de organizar en conjunto los sustantivos, los adjetivos, los pronombres y los determinantes del latín en 5 conjuntos de declinaciones. Nosotros, de esos 5 conjuntos, vamos a trabajar la segunda declinación o el segundo conjunto. De esta segunda declinación podemos decir que muchos sustantivos y adjetivos castellanos de género masculino tienen su origen en palabras de esta declinación, como por ejemplo el sustantivo pueblo, que proviene de populus. Los sustantivos o adjetivos pertenecientes a la segunda declinación del latín son aquellos cuya terminación es us, o ir, en los casos de género masculino o femenino, y tienen la terminación para el género neutro. Es importante indicar que los nombres femeninos dentro de la segunda declinación por lo general se refieren a nombre de árboles. Por ejemplo, servus, esclavo. La terminación está en us y es de género masculino. Pinus, pino, que tiene terminación igualmente en us y es género femenino. O bellum, bello, que tiene terminación en y es de género neutro. Como podréis comprobar, según la terminación podemos diferenciar rápidamente el sustantivo masculino y femenino del género neutro. Para diferenciar rápidamente dentro de un sustantivo el género masculino del femenino, en la mayoría de los casos, como hemos dicho anteriormente, el género femenino dentro de la segunda declinación habitualmente está conformado por nombres de árboles. Por lo tanto, los demás sustantivos serían masculinos. Aquí es importante recalcaros que esta regla no se cumple al 100%. Sin embargo, no está dentro del objetivo de esta unidad que aprendáis los géneros de la segunda declinación, sino que conozcáis el sistema de casos. Como podréis ver en esta diapositiva, os he colocado el cuadro de terminaciones que al final será vuestra herramienta de trabajo. En este cuadro tenéis todos los casos del latín referidos a la segunda declinación. Tenéis el caso nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo y locativo en la primera. En la segunda columna tenéis la terminación en singular de los sustantivos, las cuales están diferenciados a su vez por el género. Por un lado están los masculinos y femeninos y por el otro el género neutro. Esta diferencia solo se cumple para los casos nominativos, vocativos y acusativos, ya que para los casos dativo, ablativo y locativo no existe diferenciación de género en la raíz. En la tercera columna, la del plural, tenéis al igual que en la segunda, la diferenciación por género. Podéis notar que al igual que sucede con el sustantivo en singular, en los casos genitivo, dativo y ablativo, la terminación es la misma. El caso locativo no se da en esta segunda declinación en el plural. Como podréis ver en el cuadro, cuando el sustantivo está en singular, la terminación del nominativo y el vocativo es igual. Es decir, estos dos casos son iguales en todos aquellos sustantivos que terminen en y en ir. Pero hay que tener cuidado, porque cuando los sustantivos terminan en us, los casos nominativos y vocativos son distintos. Los casos nominativos terminarían en us y los casos vocativos terminarían en e. Veamos algunos ejemplos. En esta diapositiva tenemos el sustantivo dominus, que significa maestro o propietario. Como podéis ver, su terminación es us. Si miramos en el cuadro de terminaciones, nos daremos cuenta que se encuentra en caso.
Si quisiéramos declinarla en el caso vocativo, sería domine. Aquí tenéis un ejemplo en donde el caso nominativo y el caso vocativo son distintos. Continuando con el cuadro de terminaciones, tenemos que el caso acusativo sería dominum, y así sucesivamente. Es de recalcar que en todos los sustantivos que trabajemos en la unidad, os facilitaré, aparte del sustantivo en singular, la raíz en plural y el género, ya que como habíamos dicho anteriormente, lo importante es que conozcáis cómo funciona el sistema de casos de la segunda declinación. Siguiendo con el ejemplo, el sustantivo termina en i, por lo tanto, siguiendo el cuadro de terminaciones, tenemos en el caso del plural en nominativo, domini, en el vocativo también domini, en el acusativo dominos y así sucesivamente. Veamos otro ejemplo. En esta diapositiva tenemos el sustantivo puer, que significa muchacho. Como podéis ver, su terminación es er. Si miramos en el cuadro de terminaciones, nos daremos cuenta que se encuentra en caso nominativo. Si quisiéramos declinarla en el caso vocativo, sería puer. En este ejemplo podéis ver que el caso nominativo y el caso vocativo son iguales, pues la raíz del sustantivo es er. Por lo tanto, será el contexto el que indique el caso que tiene este sustantivo dentro de una oración. Continuando con el cuadro de terminaciones, tenemos que el caso acusativo sería puerum. En el caso del plural, tenemos que el sustantivo termina en i. Por lo tanto, siguiendo el cuadro de terminaciones, tenemos en el caso del plural el nominativo pueri, en el vocativo también pueri, en el acusativo pueros y así sucesivamente. Veamos un ejemplo de un sustantivo con género neutro. En esta diapositiva tenemos el sustantivo templum, que significa templo. Como podéis ver, su terminación es es de género neutro. Si miramos en el cuadro de terminaciones, nos daremos cuenta que pudiera estar en caso nominativo, vocativo o acusativo. Anterior será el contexto de la oración el que nos indique el caso que ocupa. De todos modos, siguiendo el cuadro de terminaciones, tenemos el caso nominativo como templum, el caso vocativo templum, el caso acusativo sería también templum y así sucesivamente. En el caso del plural tenemos que el sustantivo termina en i, por lo tanto, siguiendo el cuadro de terminaciones, tenemos en el caso del plural el nominativo templa, en el vocativo también templa y en el acusativo templa, y así sucesivamente. Y como podréis ver en las unidades siguientes con las demás declinaciones, el plural se mantiene dentro de cualquier declinación. Es decir, sea la declinación que sea, la primera, la segunda, la tercera, etc., los tres primeros casos del plural siempre serán iguales. Hagamos un pequeño repaso con los aspectos más importantes. Primero, pertenecen a la segunda declinación del latín los sustantivos con terminaciones en us, ir o Segundo, en la segunda declinación hay sustantivos masculinos, femeninos y neutros. La gran mayoría son masculinos o neutros y unos pocos sustantivos en us son de género femenino, sobre todo los nombres de árboles. Pinus, que sería pino, malus, que sería manzano, etc. Tercero, todos los sustantivos neutros tienen siempre los primeros casos iguales, siendo invariablemente la terminación para estos tres casos en el singular o en el plural a. Cuarto, el vocativo es siempre igual al nominativo, excepto los nominativos en us que hacen un vocativo en e. Para finalizar, solo deciros que os he dejado en el campus la presentación tanto para que la podáis mirar online como para que la podáis imprimir si es necesario. En todo caso, también os dejaréis una pequeña introducción a la segunda declinación. Tendréis el cuadro de terminaciones que, como hemos hablado, es la piedra angular para el sistema de casos. Tendréis algunos ejemplos y una conclusión con algunos tips importantes. Y por supuesto, al final, la bibliografía. Es importante que miréis la guía que os he dejado y que podéis imprimir para que luego paséis a la parte práctica. Si tenéis alguna duda, os animo a que uséis el foro que tenéis habilitado en el campus. Muchas gracias.